Como vimos en la sesión anterior, existen 19 tipos de texto, cada uno con canales de transmisión, situaciones comunicativas, formas del mensaje, intenciones comunicativas o temas distintos. Pero hay algo que conviene tener en mente. Es muy común que en un escrito o discurso oral se mezclen distintos tipos de texto. El tema de hoy es modos de explicar y argumentar en diferentes textos. Y es así como desde el título nos percatamos que para este proyecto debemos conocer bien los tipos de texto según la forma del mensaje. Recuerda que según la forma del mensaje los textos pueden ser 1. Narrativos, cuando relatan una serie de acontecimientos reales o ficticios centrándose en las acciones. 2. Argumentativos, cuando un autor da su opinión de un tema y la justifica con argumentos para persuadir o disuadir. 3. Expositivos, difunden conocimiento de forma clara y objetiva con sus respectivas explicaciones. 4. Descriptivos, dan a conocer las características o cualidades de objetos, personas, animales o cualquier ente que te puedas imaginar. 5. Instructivos, dan a conocer una serie de indicaciones para realizar una acción específica. Y volviendo al tema, ¿cuáles de estos tipos de texto crees que sirven para explicar y argumentar? Exacto, los expositivos y los argumentativos. Y en clases pasadas justo veías que el ensayo es un texto mayormente argumentativo, aunque puede contener partes narrativas, descriptivas, instructivas y hasta de otras categorías. Por eso se considera un texto híbrido. Debes tener en mente entonces que en un texto se pueden mezclar diferentes tipos y modalidades de textos. Veamos el siguiente ejemplo. A continuación, leeremos un ejemplo de ensayo para que puedas observar cómo en un escrito convergen varios tipos de texto sin ningún problema, aunque claro, suele predominar la presencia de uno. El ensayo se titula Culturas juveniles y tribus urbanas en la ciudad de Guatemala. Este ensayo lo puedes encontrar en tu libro de texto en las páginas 19 y 20. Yo no lo voy a leer completo porque lo que quiero que observes, entonces, como te dije, es la presencia de distintos tipos de texto. Solo voy a ir leyendo algunos fragmentitos donde te voy a puntualizar algunos de los textos que aparecen en este ejemplo. Culturas juveniles y tribus urbanas en la ciudad de Guatemala. Párrafo 2. Todos los seres humanos atravesamos una etapa en nuestro desarrollo biológico marcado por un crecimiento y desarrollo que da paso entre la infancia y la vida adulta. Durante la historia de la humanidad, esta etapa ha tenido distintos nombres y por tanto distintas formas de concebirla. La juventud es una imagen cultural que corresponde a una condición social de semi-independencia que en determinadas sociedades se atribuye a los individuos que se encuentran en una fase biográfica de transición entre la infancia y la vida adulta. Feixa, 1999, 270. La juventud es una característica de la sociedad postindustrial. Se conforma entonces un grupo determinado por la edad y por unas características fundamentales. Se encuentran en etapa escolar y universitaria, independientemente de que estén estudiando o no. No son población económicamente activa, ya sea porque dependen de su familia o porque no encuentran empleo. ¿Qué hizo en esta última parte la autora? Aquí lo dice, me está dando características, me está diciendo cómo se supone que son los jóvenes en su mayoría. Entonces dice que los jóvenes ya son semi-independientes, que los jóvenes tienen cierta edad como para ir entre la secundaria, prepa, universidad, y que los jóvenes suelen tener cierta dependencia económica por sus papás, o sea que todavía no trabajan. Recuerda, esto es una generalidad, sabemos que hay excepciones, pero me está dando características. Si me da características, entonces, pues es un texto descriptivo.
Vámonos con este párrafo que ves en letra naranja. Dice: el movimiento otaku apareció por primera vez en Japón a mediados de los años 80. En Guatemala llegó alrededor de 1997. Algunos jóvenes comenzaron a reunirse en una casa en la zona 1 del centro histórico de la ciudad. Ahí compartían su fanatismo por cómics, intercambiaban películas y cartas. Muy bien, ¿qué está haciendo en este párrafo la autora? Está narrando una sucesión de eventos. Entonces está diciendo que primero en los años 80 surgió el movimiento otaku y que luego en 1997 llegó a Guatemala porque en una casa un grupo de jóvenes se reunían. Entonces nos está contando o relatando una sucesión de acontecimientos. Las sucesiones de acontecimientos son típicas de la narración. Los textos narrativos, te aclaro, no son únicamente literarios porque ese es un error común entre la gente. La gente piensa, texto narrativo, entonces si es texto narrativo es literatura, y es falso. Narrar es relatar una sucesión de eventos. Entonces yo te puedo relatar estos eventos, que primero surge en Japón, que llega a Guatemala, que un grupo de muchachos se reunían en una casa a intercambiar cosas japonesas. Esa es una sucesión de eventos. Pero también te puedo relatar que Caperucita Roja fue encomendada para llevarle comida a su abuelita, que salió con su canasta y con su caperuza roja al bosque, que en el bosque se encontró a lobo. Es una sucesión de eventos. ¿Cuál es la diferencia entre unos eventos y los otros? La presencia de elementos imaginarios o emocionales. Cuando yo a un relato le meto imaginación o le meto emociones personales, ya se vuelve un relato literario. Pero aquí no es un relato literario, nada más para que no te vayas a hacer bolas. Entonces, llevamos un pedacito que es descriptivo y otro fragmento que es narrativo. Seguimos. En su mayoría, los otaku pertenecen a las capas sociales medias, ya que requieren recursos para consumir estos productos. Además, deben tener acceso a Internet, ya que parte fundamental de la cultura se transmite por esta vía. También tienen una estética propia. Las mujeres, por ejemplo, ajustan su forma de vestirse y arreglarse para aproximarse a la estética de personajes femeninos en el anime. Utilizan mucho maquillaje para hacer resaltar sus ojos, por ejemplo. Los ojos, por ejemplo. ¿Aquí qué hizo la autora? Nuevamente me está dando características. Dice que una característica de este grupo es que son de la clase media, que tienen internet, que tienen una estética, forma de verse específica. Si me da características, es un texto descriptivo. Y pues lo debe decir aquí, efectivamente. Vámonos a la siguiente página y leemos los últimos 2 parrafitos. ¿Ok? Vamos a leer de la columna de la izquierda el último párrafo. Podría pensarse de forma simplista que las tribus urbanas y culturas juveniles deben su creación únicamente a la industria y a las tecnologías de la información y de la comunicación. Sin embargo, esta explicación sería incompleta. Los jóvenes no consumen productos extranjeros sin que estos sean reinterpretados y asumidos con la cultura propia. En primer lugar, esta adopción voluntaria de una cultura foránea tiene mucho que ver con nuestra identidad nacional y regional. Por diversas razones históricas, en la conformación de la cultura dominante y el Estado guatemalteco, la identidad nacional es un fantasma, pues es bastante difusa, por no decir inexistente. No es una identidad con arraigo histórico y cultural. La otaku es una identidad que el joven asume casi obligadamente porque no pertenece a alguna de las otras etnias. Muy bien, estos últimos fragmentitos dicen que ahí empieza el texto argumentativo y que ahí está la opinión. Te quiero puntualizar nuevamente.
Los textos argumentativos tienen como característica principal la presencia de opiniones, tesis o puntos de vista. Si todavía tienes duda en qué consiste cada uno de esos, más adelante hay un tema en el cual te voy a puntualizar. Muy bien. Entonces, textos argumentativos tienen opiniones, tesis o puntos de vista y tratan de convencer al lector de que esas opiniones, tesis o puntos de vista pues son correctas para que esos lectores piensen igual que piensa el autor del ensayo. En esta parte, otra cosa antes de que se me olvide. En un texto descriptivo, tú no puedes poner opiniones. En un texto instructivo, tú no puedes poner opiniones. En un texto expositivo, tú no puedes poner opiniones. En un texto narrativo, tú no puedes poner opiniones. Esos textos suelen ser textos pues objetivos, donde no se involucran las emociones y no se involucra pues las experiencias del autor. Si tú quieres poner una opinión, pues entonces este es el texto para ti. En los textos argumentativos, el autor aprovecha para dar a conocer pues lo que siente, lo que piensa y obviamente todo eso tiene que ver con un pasado en su vida. Entonces, este último pedacito del texto dice que es un texto argumentativo porque tiene una opinión. ¿Qué opinión reconociste? Tiene varias, ¿eh? La primera tesis es que las tribus urbanas se forman únicamente por la industria y por las tecnologías de la comunicación. Pero esa misma tesis la rechaza aquí adelante la autora. ¿Qué quiere decir esa tesis? Quiere decir que, si yo quiero ser, punk, si yo quiero pertenecer a esa cultura urbana, es porque, o me lo dijo la industria entendamos como cine, música y todo eso, o porque me lo dijo la industria, o porque yo lo vi en algún medio de comunicación o información. Lo vi en una película, lo vi en internet, lo vi en revistas. Esa es la primera tesis que aparece ahí. Pero la misma autora refuta esa tesis y dice que está mal. No dice por qué está mal, solo dice que es una tesis o una explicación incompleta. Y yo coincido, sí es incompleta porque a veces uno quiere ser de determinada manera, no porque se lo diga un medio de comunicación, no porque lo diga la industria. A lo mejor tú conociste a un familiar o a un amigo que pertenecía a esa tribu urbana y por cariño y admiración a ese ser querido, pues tú también le entras. Entonces, efectivamente, esa tesis es incompleta, pero a final de cuentas es una tesis. La segunda tesis que se observa en la parte naranja es que dice que la identidad nacional de los guatemaltecos es un fantasma. Tiene una opinión la autora. Dice que los guatemaltecos o no tienen identidad nacional o está muy difusa, es decir, que no se reconoce bien. Esa es una opinión. Porque si tú le preguntas al presidente de Guatemala, seguramente él te va a decir, no es cierto, los guatemaltecos tenemos rasgos distintivos que todos abrazamos y apreciamos. Las opiniones varían de persona en persona y ahí hay una opinión. Entonces, acuérdate, lo importante de esta sesión es que recuerdes que los ensayos son textos argumentativos porque dan opiniones. Si no dieran opiniones, pues serían todo lo demás menos textos argumentativos. Pues si ya nos quedó claro eso, estás listo para comenzar a trabajar el día de hoy. Tienes 2 actividades. La primera actividad es que con lo que expliqué en este video y con lo que elaboraste en la sesión anterior, me hagas un glosario de 10 conceptos. Es decir, que elijas palabras que creas que son claves y que las definas. Por ejemplo, yo te mencioné que en los textos argumentativos hay tesis. A lo mejor todavía no sabes qué es una tesis, entonces
Pondrías palabra 1, punto y seguido, y la definición de tesis. Vas a buscar 10 conceptos clave, de preferencia palabras que todavía no conoces, las vas a investigar en internet y las vas a definir. Eso hazlo a mano en tu cuaderno, por favor. La segunda actividad para esta sesión consiste en que leas el PDF que te adjunté en el material de esta lección. Vas a leer ese material del PDF, solamente es una hojita. Esa hoja trae 5 fragmentos o 5 textos. Vas a leerlos uno por uno, vas a observar bien las características y vas a asociar cada texto a un tipo. Es decir, lees el fragmento 1 o texto 1 y tú tendrás que decidir si ese texto es narrativo, argumentativo, descriptivo, expositivo o instructivo. Entonces, hay que asociar cada texto a uno de los tipos que vimos de acuerdo a la forma del mensaje. Esta segunda actividad la puedes hacer de manera digital. Esta no es necesario que la escribas en el cuaderno porque sería pasar mucho texto. Puedes intervenir el PDF y ahí arriba del PDF escribir. Puedes transformar el PDF en Word y ahí en el Word cambiar el numerito de texto 1 por texto descriptivo, texto argumentativo. O si tienes impresora en casa, puedes imprimir la hoja, recortas, pegas en tu cuaderno y vas poniendo a qué tipo de texto pertenece cada fragmento. Entonces tienes 2 actividades para la sesión de hoy. Entonces, yo espero que tú hayas aprendido algo nuevo hoy y que estés listo para trabajar. Yo me despido. Cuídate mucho, pórtate bien, trabaja con dedicación y nos vemos en la siguiente sesión. Adiós.